Si alguna vez hemos platicado, seguramente te he contado que solo tengo un par de recuerdos de mi infancia y adolescencia. Desconozco si esto se debe a algún evento en específico o simplemente es la forma en que mi cerebro funciona. Pero de todo aquello que he olvidado, hay una historia que sí tengo muy presente: la extraña muerte de mi abuelo Sebastián. Primero, tengo que aclarar que en ningún momento afirmo que esta historia sea cierta. De hecho, me parece que tiene algunos detalles interesantes y otros un tanto risibles. Sebastián Estrada fue el padre de mi madre. No lo conocí bien, solo lo vi un par de veces y no podría describir su cara ni su voz. Pero hay un detalle que sí tengo muy presente: sus ojos. En ellos se veía el paso del tiempo, los párpados caídos, se le notaban mucho las venas en la parte blanca de ellos, y aunque los tenía cafés, también poseía un pequeño círculo alrededor del iris de un café mucho más claro que siempre me daba escalofrío ver. Para completar la historia que ahora les cuento y mostrarles un panorama mucho más amplio, también he echado mano de los recuerdos de mi padre. Mi abuelo Sebastián vivía en el estado de Hidalgo. Después de algunos malestares, quedó en estado vegetativo, con la mirada perdida, sin poder ni siquiera parpadear y con una extraña rigidez en todo el cuerpo. Era muy difícil poder doblar sus articulaciones para sentarlo o asearlo, así que casi todo el tiempo estaba acostado. Dos de sus hijos, Eliseo y Eduardo, lo llevaban de doctor en doctor, investigando el origen de su enfermedad. Recorrieron literalmente el país buscando quien les diera alguna respuesta. Consultaron a doctores, curanderos y brujos. Nadie supo lo que tenía. Una cosa que llama la atención de su convalecencia era su mirada. Esta era perdida y parecía estar espantado, como si viera algo que lo dejó en shock. Después de 6 meses, murió. El día de su entierro, como es normal, sus hijas e hijos le lloraban. Otros miraban con tristeza, pero todos con la incredulidad de que su padre ya no estaba. Mi abuela miraba la escena llena de tristeza. No hubo grandes llantos o gritos desgarradores pidiendo que todo fuera una mentira. Simplemente se fue. Tiempo después, mis padres visitaban a mi abuela en aquella casa. El lugar no era para nada agradable. El paisaje era semidesértico. La casa, aunque hecha de concreto y ladrillo, tenía muchos detalles de piedra, lo cual hacía que se viera demasiado rústica. Los pocos focos que había ahí apenas iluminaban el lugar, dificultando ver desde que llegaba la tarde. No había televisión y solo tenían un viejo radio que se oía mal, un lugar muy triste para vivir. Mi abuela contaba que su matrimonio era una simple apariencia. Desde hace mucho tiempo dormían en cuartos separados. Mi padre narra que una noche
se quedó a dormir en el cuarto que era de mi abuelo. Mi abuela le recomendaba no hacerlo, pues quienes se quedaban ahí decían que escuchaban ruidos, las cosas se movían de lugar, en fin, cosas extrañas pasaban en esa habitación. Mi madre, por su parte, prefirió irse a dormir con mi abuela. Después de algún tiempo, llegó a mí la explicación de la muerte de mi abuelo. Dicen que don Sebastián era una especie de brujo. Gracias a esto, logró tener una muy buena posición económica. Tenía muchas tierras, ganado y cierto respeto de la gente. Esto lo llevó a ser una persona grosera y prepotente, incluso con su familia. En el cuarto donde él dormía, encontraron una gran cantidad de cerillos quemados, algunos por montones y otros en hileras largas. Estos tenían una función muy específica. Don Sebastián hacía una especie de viaje donde se desprendía de su cuerpo físico, pero que por alguna razón tenía que dejar los pies. No sé de qué forma funciona esto y nunca me fue explicado. Los cerillos hacían la función de indicador o pista a donde él tenía que regresar, es decir, ahí aterrizaba cuando terminaba su viaje. Un buen día, o mejor dicho, una mala noche, en alguno de estos viajes y al tener que dejar los pies, alguien se los robó, así que cuando él regresó ya no estaban, y a partir de ese momento se enfermó. Primero dejó de hablar, después tuvo problemas para moverse, hasta que al final murió en estado vegetal. Se cuenta que fue otro brujo u otra bruja rival, algo así como la rivalidad entre los de la casa Gryffindor y los de Slytherin. Desafortunadamente, las personas que me contaron esta historia también ya han muerto, y no hay forma de obtener más datos al respecto.